pasamos al principio de Arquímedes. También te invito a que conozcas un poco sobre la vida de Arquímedes en este video que te dejo acá. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en reposo, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desplazado por el cuerpo. Bien, entonces fíjate, acá tenemos distintos cuerpos, ¿sí? Que yo los he sumergido en un determinado fluido. ¿Qué le va a pasar a estos cuerpos? Fíjate, van a sentir presión en todas las direcciones. Ya explicamos antes que las únicas componentes de la presión que no se equilibran, de la presión no, las únicas componentes de las fuerzas que siente estos cuerpos por estar sumergidos dentro de un fluido que les ejerce presión en todas las direcciones, las únicas componentes de esas fuerzas que no se van a equilibrar son las componentes verticales. Bien, ¿por qué? Porque la presión a esta altura, a esta profundidad, es distinta que la presión en esta otra profundidad. Entonces, esta presión es menor, esta presión es mayor, y sea cual sea la forma del cuerpo sumergido, entonces vamos a encontrar que las fuerzas que se ejercen de arriba hacia abajo son menores que las fuerzas que se ejercen de abajo hacia arriba, porque las presiones que las generan abajo son mayores que las presiones que las generan arriba. Entonces, en total me queda una fuerza neta hacia arriba y a esa fuerza neta le llamamos empuje. ¿Cómo se calcula ese empuje según el principio de Arquímedes? Bueno, ese empuje es igual al peso del volumen de líquido desplazado por el cuerpo que vos has sumergido. Es igual al peso del volumen de líquido desplazado por el cuerpo que vos has sumergido. Bien. Hagamos la deducción del principio de Arquímedes. Entonces, fíjate, yo acá he puesto un cilindrito adentro de un recipiente que tiene fluido. La cara superior de este cilindro está a una profundidad H1. La cara inferior está a otra profundidad H2. Recordá que mido positivo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjate, en este otro esquema también te he dibujado que esa fuerza F1 hacia abajo va a ser menor que la fuerza F2 hacia arriba. ¿Por qué? Porque la presión aquí, esa fuerza, ¿cómo la voy a calcular? Como la presión por el área. La presión aquí es menor que la presión aquí. Bien, entonces la fuerza F1 será la presión 1 por el área. ¿Cómo calculo la presión 1? Bueno, como la densidad del fluido por la gravedad, por la altura H1, la altura de la columna de líquido que está por encima del punto 1, por el área. La fuerza F2 va a ser la presión 2 por el área y a esa presión la calculo como la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2, ¿sí? Por la profundidad a la que está el punto 2 por el área. Entonces, el empuje es la resultante entre estas dos fuerzas. Entonces hago F2 menos F1. F2 menos F1 me da la densidad del líquido por la gravedad por el área por H2 menos H1. A esta diferencia de alturas la he llamado delta H y entonces fíjate que me queda el área por delta H. Pero ¿quién es el área por delta H? Si esto es el área de este cilindrito que yo había tomado, por delta H me da el volumen de este cilindro que yo he sumergido dentro de este recipiente. Entonces, el empuje termina siendo la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido en el fluido, ¿sí? El volumen sumergido del cuerpo. Cuidado con eso. Porque en este caso yo te estoy mostrando un ejemplo en donde el cuerpo está completamente sumergido. Por lo tanto, el volumen del cuerpo sumergido coincide con el volumen del cuerpo. Pero si el cuerpo no estuviera completamente sumergido, como por ejemplo un cubo de hielo, que una parte flota sobre la superficie del agua y otra parte se hunde,
Entonces ahí el empuje lo vas a calcular como el volumen del cubo de hielo que esté sumergido. No es el volumen total del cubo de hielo, sino solo la parte sumergida. Bien. ¿Cómo vamos a definir la flotación? ¿Cómo vamos a estudiar la flotación? Ahora tenemos un fluido y tenemos un cuerpo, cualquiera, ¿sí? Un cuerpo sólido, cualquiera. ¿Qué puede pasar con ese cuerpo? Puede pasar que se hunda dentro del fluido, podría pasar que se quedara en equilibrio, que yo lo pusiera en una posición y allí quedara, ni se hundiera ni flotara, o también puede pasar que flote. Entonces, ¿cómo voy a encontrar qué es lo que sucede entre estos dos? Bueno, análisis de fuerzas, ya lo sabés. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Su propio peso y el empuje que le hace el fluido hacia arriba. ¿Qué pasa? Si el peso y el empuje son iguales, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Está en equilibrio y se va a quedar en el punto en donde vos lo dejes. ¿Sí? Si el peso es mayor que el empuje que siente el cuerpo, entonces ese cuerpo se va a hundir, va a llegar hasta el fondo del recipiente y recién se va a venir a equilibrar cuando aparezca la normal aquí arriba, de manera tal que el empuje más la normal equilibrarán al peso. Y si el empuje fuera mayor que el peso, entonces el cuerpo va a tener una fuerza neta hacia arriba y se va a ir hacia arriba. Vos lo vas a meter adentro del fluido, lo soltás y como un corchito, por ejemplo, si vos agarrás un corcho y lo metés adentro de un recipiente con agua y lo soltás, ¿qué pasa con el corcho? Siente una fuerza neta hacia arriba que lo acelera hacia arriba y lo lleva hasta la superficie. ¿Hasta dónde lo va a llevar en la superficie? Y, como te dije, el empuje, que en este caso es mayor que el peso, depende del volumen del cuerpo sumergido. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Saca parte de su cuerpo hacia afuera de la superficie de manera tal de achicar el volumen del cuerpo sumergido y por lo tanto achicar el empuje hasta que éste se equilibra con su peso. ¿Sí? Bien, entonces encontramos que para saber si un cuerpo flota o no flota tenemos que comparar el empuje y el peso. ¿Cómo definíamos el empuje? Como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Supongamos que está completamente sumergido. Y el peso como la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. No sé si te das cuenta, acá la masa la he reemplazado por densidad del cuerpo por su volumen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comparamos estas dos fuerzas, tenemos G y tenemos G, tenemos el volumen del cuerpo y el volumen del cuerpo. ¿Qué es lo que voy a estar comparando en definitiva? Las densidades, la densidad del fluido y la densidad del cuerpo. Si la densidad del fluido y la densidad del cuerpo son iguales, entonces este cuerpo se va a mantener en equilibrio en el punto donde vos lo dejes. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces el empuje va a ser más grande y este cuerpo va a flotar tratando de achicar su volumen sumergido para poder equipararse con el peso. Y si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, entonces este cuerpo se va a hundir para poder apoyarse sobre la superficie y que la normal junto con el empuje terminen equilibrando su propio peso. Muy bien, aplicaciones ahora aplicaciones del concepto de flotación para medir densidades. Fíjate lo que yo te dije. Te dije que el volumen que va a quedar sumergido de un cuerpo está relacionado con la relación entre las densidades del líquido sobre el que lo está sumergiendo y la densidad del cuerpo en el que lo está sumergiendo. Entonces, así es como a alguien se le ocurrió inventar los densímetros, es decir, con la aplicación del concepto de flotación, yo puedo medir densidades de líquidos. Yo tengo un densímetro, que es este cuerpo que está acá, que tiene una densidad conocida, ¿sí? De esto yo conozco su densidad. Y esto tiene una escala. Entonces lo coloco dentro de un líquido al que le quiero medir la densidad y
este cuerpo se va a hundir tanto o va a flotar tanto de manera tal que se equilibre el empuje con el peso del densímetro. Es decir, va a haber una relación entre esas dos densidades que, conociendo yo la densidad del densímetro y midiendo esta escala, puedo conocer cuál es la densidad del líquido sobre el que se ha sumergido este cuerpo. Acá también te dejo un video para que veas distintos tipos de densímetros, porque los densímetros entonces se van a confeccionar para escalas de densidades de líquidos que vos quieras medir, ¿sí? No todos los densímetros sirven para medir todas las densidades de los líquidos que existen. Bien, ahora vamos a estudiar un concepto que es el de tensión superficial. Te hago una aclaración, no vamos a resolver problemas con tensión superficial. El próximo tema que viene es capilaridad. Tampoco vamos a resolver problemas con capilaridad, pero sí es importante que comprendas estos conceptos. Bien, la tensión superficial aparece sobre los líquidos. Y fíjate qué es lo que sucede. Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Más de una vez vos debés haber visto mosquitos flotando, apoyarse sobre la superficie del agua. ¿Y no te has preguntado por qué no se hunden? Si vos te parás sobre la superficie del agua, vos te hundís. ¿Por qué? Por tu peso. Pero si un mosquito se apoya sobre la superficie del agua, no se hunde. ¿Por qué? ¿No tiene peso el mosquito? ¿No tiene masa el mosquito? Sí, sí tiene, por supuesto que tiene. Sin embargo, algo hace que no se hunda. ¿Qué es ese algo? Es la tensión superficial del líquido. ¿Y qué es la tensión superficial del líquido? Bueno, resulta ser que en los líquidos, las moléculas que están en el interior del líquido, y por las que están en el interior me refiero a estas que te he dibujado acá, estas moléculas se atraen por igual en todas las direcciones. ¿Sí? Esta se atrae con esta, está con la otra, está con la otra, entonces están en equilibrio entre todas. Pero las moléculas que están sobre la superficie del líquido se atraen entre ellas formando una especie de membrana. Entonces, fíjate, yo acá te hice un modelado del sistema para el mosquito, ¿no? Acá tenemos el mosquito real, una foto real de un mosquito apoyado sobre un líquido. Y entonces, ¿qué tiene cada pata del mosquito? Tiene su propio peso, pero como el líquido funciona como una membrana, aparece como una tensión hacia arriba y la derecha de un lado y una tensión hacia arriba y la derecha del otro lado. De manera tal que las dos componentes verticales de esas tensiones van a equilibrarse con el peso y es lo que hace que el mosquito flote. Sería un caso parecido a cuando vos ves, por ejemplo, una soga de colgar la ropa, ¿sí? Y un pajarito viene y se apoya sobre la soga. El pájaro tiene peso y sin embargo no se cae. Y uno podría pensar, no, pero la tensión es solamente horizontal. Bueno, en realidad, cuando el pajarito se apoya, la soga agarra cierta inclinación, entonces aparecen unas componentes de la tensión con alguna componente hacia arriba y eso es lo que equilibra el peso del pájaro. Bueno, de la misma manera que la soga, la superficie del líquido se comporta como una membrana y es eso lo que sucede. Imagínate también, podés pensar en un ejemplo como un tambor. Si vos tenés un tambor que tiene su membrana ahí arriba, ¿no? Bien tensada, vos podés apoyar cuerpos sobre esa membrana y los cuerpos no se caen, ¿sí? Y eso no es una superficie sólida, es una membrana. ¿Cómo lo sostiene? Con las fuerzas, ¿sí? Con las que se tensa esa membrana. Si esa membrana está bien tensada, va a resistir el apoyo de cuerpos más grandes, más masivos, y si esa membrana no está bien tensada, se va a hundir. Bueno, una cosa así, ese efecto de la membrana es la que sucede en los líquidos y a eso le llamamos tensión superficial. Bien, y ahora vamos a ver el fenómeno de la capilaridad. La capilaridad es la tendencia de los líquidos a ascender por un tubo estrecho contra la fuerza de gravedad,
¿sí? Y es el resultado de dos tipos de fuerzas. Entonces, vos tenés que haber visto probablemente en biología o en química que uno puede poner un capilar adentro de un recipiente con líquido y uno ve que si ese líquido es agua, por ejemplo, el agua asciende por el capilar. También, cuando empezamos la materia, la profesora Lorena Carvelli nos habló de algunas aplicaciones de la física en la biología y contó, por ejemplo, que la capilaridad es el proceso por el cual la savia con los nutrientes sube por los capilares precisamente de los árboles, de las plantas, y logra hidratar las partes superiores de las plantas. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos dos tipos de fuerzas, como te decía, unas que se llaman fuerzas de adhesión y otras que se llaman fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son fuerzas atractivas que se dan entre las moléculas moléculas iguales, moléculas semejantes. En este caso, supongamos que lo que tenemos aquí es agua. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas con las que se atraen las moléculas de agua entre sí. Y las fuerzas de adhesión son una fuerza de atracción también intermolecular entre moléculas distintas, es decir, es lo que va a suceder entre las moléculas de agua y las moléculas de las paredes del capilar. También se van a atraer estas moléculas y entonces generan una fuerza hacia arriba que va a tirar de esta molécula que está al lado de la pared del capilar, la va a tirar hacia arriba. Pero justamente porque esta molécula también siente fuerzas de cohesión con las del líquido que tiene al lado, entonces tira de las que tiene al lado y de esta manera, a través de la tensión superficial que te expliqué recién, se va generando esta forma dentro del capilar. Entonces, fíjate que podemos tener dos efectos diferentes según el líquido que nosotros tengamos. Si, por ejemplo, tenemos agua, en el agua sucede que las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. Las de adhesión, acordate, eran las que se dan entre la molécula del líquido y las moléculas del capilar, de la superficie del capilar. Entonces, de esta manera, tiran hacia arriba, porque estas fuerzas son mayores, y hacen que la columna de líquido suba. En otros líquidos, como el mercurio, por ejemplo, las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. Entonces, las moléculas tiran entre sí con una fuerza mayor que con la que tirarían las de adhesión, que tratan de hacerlas subir por la pared del capilar, y entonces lo que uno observa es que la columna de mercurio desciende sobre el capilar en lugar de ascender. Y hasta aquí hemos llegado con la parte de hidrostática. Nos vemos en la próxima clase para ver hidrodinámica.